Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quien esté escuchando. Este es el primer episodio de mi podcast, en el cual voy a compartir reflexiones, voy a leer cuentos y voy a hablar de diferentes temas. Me parece necesario que al ser un podcast de un escritor, inicie hablando sobre escribir precisamente, sobre la magia de escribir en papel y con pluma, porque creo que al día de hoy nos decantamos por escribir en modo electrónico. De hecho, es algo que hacemos constantemente, ya sea en el teléfono para mandar ese mensajito, ya sea en la computadora para redactar ese ensayo o para cualquier cosa. Pero creo que el hecho de escribir con lápiz y con pluma o, o con el medio que sea, pero que sea en papel, se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Se puede achacar a la falta de tiempo o supuesta falta de tiempo de muchos, porque es una realidad que el escribir en un teclado digital o escribir en un teclado físico con las letras eh, es mucho más rápido y es mucho más fácil que hacerlo con pluma. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda uno para escribir con pluma se reduce a menos de la mitad cuando se escribe con algo digital. Uno podría pasar varias horas escribiendo con pluma sobre hojas y no va a llenar ni la mitad de lo que haría en una hora escribiendo con un teclado digital, si es que se tiene una habilidad lo suficientemente buena como para hacer eso. Y últimamente lo he estado pensando por la novela que ya he reseñado en mi página, Robinson Crusoe, donde el protagonista, que a términos simples es un hombre que naufraga y se pierde en una isla, atesora la tinta y el papel como lo que más. Porque sabe que todas las cosas, salvo quizá la pólvora, es fácil que la reemplace con algo que encuentre dentro de la naturaleza. Pero por mucho que se esfuerce, va a ser demasiado difícil, incluso imposible, conseguir tinta y papel para llevar los registros del tiempo que ha estado pasando por ahí. Y entonces se le acaba la tinta. Obviamente que se le acaba. Llegado un momento y no lo puede suplir. Y ahora yo he estado pensando que en el momento presente uno puede escribir con plumas o uno puede escribir con lápiz. Y en las plumas ya se divide, como ya he hablado en mi TikTok, en plumas en plumas fuente o en bolígrafos o en cualquier otro tipo de plumas. Digo, hay miles de marcas, hay de colores, hay incluso plumas que con olores, que la tinta tiene un olor. Pero estamos muy alejados de esas cosas. Ya les digo yo que yo no sé el motivo. Pero para mí, poderme sentar a escribir con una pluma sobre algún cuaderno o incluso sobre hojas recicladas. Y no solo con la pluma. Viene a mi mente ahora las notas que hacía o que hago para los TikToks. Las cuales escribo con plumón. Incluso divagando yo un poco más. Recuerdo que a mí siempre me ha gustado escribir con plumones. Creo que si una de las cosas que me gusta hacer es enseñar, es por la posibilidad de escribir con un plumón sobre un pizarrón blanco. Esa magia, esa magia en algo tan cotidiano, y no solamente por la cantidad de alfabetización que tenemos a la fecha. Hoy en día habemos muchas personas que sabemos leer y que sabemos escribir. Claro que hay más, creo yo, que no quieren ni leer ni escribir. Y hay personas que no han adquirido esa habilidad, pero bueno, eso escapa de lo que se va a hablar aquí. Entonces, me parece que es mágico, pero es tan cotidiano que lo hemos perdido. O sea, yo me pongo a pensar en los antiguos. Por ejemplo, me pongo a pensar en Cervantes, en cómo fue que escribió el Quijote a una mano. En su caso es muy literal, a una mano porque le faltaba la otra. Me pongo a pensar en todos los poemas que fueron escritos, en todos los diarios que han sido escritos y en cómo esto se ha facilitado con el tiempo. Hoy en día basta con que uno vaya a algún depósito, a algún centro comercial, a algún lugar donde pueda conseguir una pluma, comprarla, destaparla, buscar algún soporte físico, ya como ya dije, un papel, hojas recicladas, un cuaderno, hojas en blanco, y se puede poner a escribir de manera libre, sin necesidad de estar buscando tinta, sin necesidad de estar comprando tinteros, sin necesidad de hacer otras cosas, que si bien a la fecha no se puede hacer, ya no es lo común.
Incluso, creo yo, no estoy seguro, se ha abaratado y se ha facilitado esos sistemas. Porque uno ya no tiene, en el caso de muchas plumas fuente, no tiene que sumergir la punta de la pluma en el tintero. Basta con que uno, bueno, dependiendo el sistema que tenga de alimentación, basta con que uno la mueva, escriba. Si es de cartucho, que le cambie el cartucho cuando se vacíe. Y si es de convertidor, que rellene el convertidor de tinta. Para que así pueda escribir. Pero en la mayoría de casos no se recurren a este tipo de cosas. En la mayoría de casos simplemente escribimos con plumas, con bolígrafos. Entonces, me parece que el no observar la cantidad de magia que uno destila en esos momentos, que uno hace en esos momentos, es algo que pasa. ¿Por qué? Creo yo que se debe principalmente a lo fácil que es. O sea, hoy en día, quiero decir, en la mayoría de casos, somos alfabetos, sabemos leer, sabemos escribir, sabemos hacer todas esas cosas. Entonces no nos paramos a pensar en cuánto, qué tanto nos ha hecho el sistema cultural y el sistema educativo a nosotros y qué tanto nos ha dado. Que al día de hoy escribir es algo totalmente normal, es algo totalmente natural, es algo que no nos parece ilógico, no nos parece loco. Digo, en una amplia mayoría de casos. Hay casos en los que no, pero bueno, eso no va aquí. Por otra parte, me parece que, al menos en el caso de creadores, observar una libreta llena genera satisfacción. Al menos a mí me genera satisfacción, no sé a los demás. Me genera un poco más que ver una carpeta en digital, que también tiene, o sea, tiene su mérito. Escribir un libro es sinceramente desgastante, pero verlo en papel, verlo así puesto, cambia la cosa. Y lo cambia, y en esta parte, citando un poco El Principito, cambia por el tiempo que yo pasé con él, por el tiempo que le invertí, y eso lo hace único. Esa libreta a la que yo le saco fuego cuando me siento en una mesa o cuando me recargo en cualquier superficie, esa libreta ha pasado mucho tiempo conmigo. Esa libreta me conoce. Esa libreta sabe cómo escribo. Esa libreta sabe de qué escribo. Esa libreta sabe de mi necesidad por expresarme. Y eso es algo que creo que me une a ella. Me une al menos un poco. Ahora viene a mi mente esto que antes se hacía. Escribir cartas a mano y dárselas a las personas. Digo, amigos, familiares, tíos, primos. El hecho de escribirla e incluso mandarla por correo postal era una experiencia muy diferente y sobre todo mucho más íntima que escribir un mensaje a través de cualquier aplicación. Incluso más íntima siento yo que una llamada. Porque en ese momento en el que te llegaba, quiero decir, tenías algo de la otra persona y estabas un poquito más cerca de él. A pesar de todo el proceso que llevara y demás cosas, era como tener una parte de esa persona. Recuerdo que Borges dijo, si no estoy mal, que los libros son la extensión de las mentes humanas, así como las demás herramientas son extensiones de nuestras demás partes. Y me parece que en este caso, una carta, algo escrito a mano, es una extensión de uno, que uno manda hacia otra persona, que uno le entrega a alguien, para expresar sentimientos, contar anécdotas, hacer cosas así. Y hoy en día se ha perdido, creo, al menos en cierta parte, y ya no es tan común, quiero decir, no hay mucha gente que, o dudo que exista mucha gente que siga utilizando el correo postal como medio de comunicación, más aún pensando en la futilidad de la información, en los cambios tan rápidos que existen. De aquí a que llega una carta, probablemente las cosas ya cambiaron muchísimo. Un claro ejemplo fue el de Napoleón Bonaparte, o es el de Napoleón Bonaparte, en el cual las noticias le llevan desfasadas, con mucho tiempo, extremadamente desfasado. Hoy en día pues sorteamos eso de otras maneras. Pero creo que voltear a ver esa magia, creo que voltear a ver eso es importante y lo debemos hacer.
Al menos quiero decir, en este caso sí hablo únicamente al gremio de escritores. Si uno es escritor, creo que debemos volver a escribir con lápiz y con pluma. No una novela completa porque es algo que ni yo hago, pero al menos sí algunas partes, porque nos ayuda a verlo. Incluso lo veo más cursi, vemos cómo nace los personajes, realmente los vemos nacer, los vemos cómo pasan a través de nuestro cerebro con intrincados movimientos que yo desconozco y llegan a nuestra mano. Y nuestra mano, con ayuda de una pluma y con ayuda de un soporte, crea, crea vida, crea personajes, crea situaciones, crea universo. Entonces, me parece que si uno está haciendo esto, debe crear y debe crear de esa manera. No despreciando lo digital, pero sí debemos volver a crear así. A quien haya escuchado hasta aquí, le quiero dar las gracias por tomarse el tiempo, por haber estado, por haber llegado al final, por no haber cambiado de video, por no haber buscado otra cosa. Y quiero decir que estoy muy agradecido por iniciar con este proyecto. Y a la vez me siento muy feliz por fin estar haciendo esto, por poder subir este tipo de contenido. Y bueno, sin más, me queda recomendarle a quien esté escuchando, a quien haya escuchado, que pase por mis redes sociales, las cuales podrán encontrar en la descripción y en la pestaña acerca del canal. Ahí subo contenido constantemente, así que no se lo pierdan, porque podrán llevarse también buenas cosas de ahí. Muchísimas gracias.